Nota al pie, la letra chica de la política y la justicia, el podcast donde decimos lo que pensamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Nota al pie. Hoy estamos con Nicolás Durrié, un penalista de excelencia, miembro de Abogados de Pie, profesor y decano de la Universidad de Ciencias Sociales de la UADE. Y bueno, gracias Nicolás por tenerte acá, la verdad que es un gusto para nosotros charlar con vos. ¿Qué hace? ¿Cómo andas, Nico? Miembro del Tribunal de Disciplina. Miembro del Tribunal de Disciplina, muy importante. Claro, miembro del Tribunal. Socio de uno de los... Sí, miembro del Tribunal de Disciplina, que fui votado entre mis pares el año pasado con abogado de pie. Bien. Qué gusto tenerte entre nosotros. Bueno, Nico, queremos aprovechar estos minutos para preguntarte temas bien al hueso como hacemos en estos programas. Dime, Secreto profesional. Tenés muchos casos en el Tribunal de Disciplina. Me imagino que uno de los temas más importantes es la violación del secreto profesional. Bueno, hay varios temas. El secreto profesional es uno. Y es una de las cuestiones también que me motivó a postularme con abogado de pie y otras agrupaciones el año pasado en las elecciones. Que yo veía, ¿no?, en los medios que habían abogados, que ventilaban ciertos casos. Abogadas también. Bueno, en términos generales, abogadas. No, porque había un caso que fue emblemático de una abogada. Sí, en términos generales. Pero también de casos ajenos, digo, porque esto se ve en otras profesiones o en la política, ¿no? Opinólogos de casos ajenos. Pero en la abogacía es mucho más importante porque acá hay una piedra fundamental que es el secreto profesional. Y si uno ve el Código de Ética, incluso el Código Procesal Penal de la Nación, te dicen que solamente puede relevarse del deber del secreto profesional del abogado el cliente. Ni el juez lo puede hacer, solamente el cliente. Y esto marca una pauta y algo muy especial. Por eso uno tiene que tener cuidado. Está bien que uno hable en los medios, puede hablarlo, puede defender los intereses de su cliente en los medios también. Pero tiene que tener cuidado al respecto. Sí, y el aval del cliente. Ahora, lo que sí es muy importante, incluso más allá de ser una garantía legal, tiene raigambre constitucional, sin lugar a dudas. Pero quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves? Hay un proyecto de ley dando vueltas en el Congreso, tiene media sanción de diputados, ahora está en Senado, que es la reforma integral de la ley antilavado, la 25246, y en una parte, incorpora a los abogados como sujetos obligados, con lo cual eso le da la obligación al abogado de si detecta o ve que hay cierta operación sospechosa o no le cierra el perfil del cliente y tiene que hacer un reporte a la UIF. Entonces, nosotros desde el colegio hemos hecho dictámenes y hemos presentado dictámenes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a través con Gil Laver, etc. Ahora, pero quiero saber cuál es la opinión que te merece esta tensión que hay. ¿Se rompe el secreto profesional? ¿No se rompe? Si hay un cliente que se entera de refilón que el abogado lo reportó, ¿puede venir al Tribunal de Disciplina y decir quiero iniciar un sumario contra tal abogado porque se rompió el secreto profesional? A ver, obviamente el secreto profesional no está en la Constitución, o sea, no hay una garantía específica, sino es una ley, son reglamentaciones en general, pero también están en el derecho. Pero atenta contra la garantía de defensa en juicio, que sería, digamos, el principio madre. ¿Por qué? Sí. Claro. Entonces, pero uno tiene que compatibilizar, ningún derecho es absoluto, yo creo, porque también tenés la obligación de legalidad, de sancionar los delitos. Vos tenés normativas internacionales, que algunas tienen jerarquía constitucional, donde obligan al Estado Nacional a luchar contra ciertos delitos. Uno es el lavado de dinero, entre otros, y delitos antecedentes del lavado de dinero. Entonces, cuando uno habla de quizás como lo ha dicho también la Corte en varias ocasiones, a primera vista quizás hay una colisión de derechos, de verdad no hay tal, uno tiene que compatibilizarlo porque no hay derechos absolutos. Entonces dentro de lo posible hay que compatibilizarlo. Estas obligaciones de la lucha contra el lavado de dinero y en definitiva delitos antecedentes como el tráfico de estupefacientes o lo que fuere,
o corrupción, y después por el otro lado el secreto profesional y, como bien decís, el derecho de defensa y juicio. Ahora, ¿cómo compatibilizás esto? No voy a entrar en detalle, lo he estudiado bastante, de hecho he trabajado en temas en las Naciones Unidas sobre prevención del lavado de activos, pero si vos me decís a mí, son compatibles, habrá que ver quizás la actividad, ¿no? Digo, este proyecto que vos haces mención hace una línea y divide específicamente también, no es irrestricto a todas las actividades del abogado. Entonces, hay ciertas actividades del abogado donde lo hace sujeto obligado de prevención del lavado de activos y consecuentemente reporte a la UIF. Ese tipo de actividades donde está limitado en el proyecto está relacionado con actividades que en otros países o incluso en Argentina lo hacen otros sujetos obligados u otras profesiones, como el escribano, al constituir sociedades. Por ejemplo, si el abogado interviene, entonces está limitado en todo lo que está relacionado con dinero, ¿no? Con el manejo de dinero. Yo, que soy abogado penalista, no sería sujeto obligado de prevención del lavado de activos, con lo cual ahí a mí no me obligarían. Pero hay ciertas actividades de abogados donde sí la estarían obligando con este proyecto, y también en otros países, que están equiparadas a escribanos, como dije, contadores, manejo de fondos. En ese caso, yo creo que si vos le das el aviso al cliente que esa actividad está bajo este amparo o esta excepción de la ley del secreto profesional, yo creo que estás cubierto. Por eso yo lo obligaría un poco al proyecto, no sé si lo tiene, a de alguna manera a decirle al cliente que sí, esa actividad. es un detalle que le agregás vos, la ley no lo dice. De hecho, vos decís avisarle antes, porque después no le podés decir que lo reportaste. No, sin duda. Yo creo que ahí estarías más cubierto, esta coalición que yo digo, o esta compatibilización de ambos derechos, yo creo que de la mejor manera sería esa, ¿no? Es como cuando uno llama por teléfono o te llaman a venderte un servicio de cable. Entonces te dice, esta conversación puede ser grabada. Bueno, me está avisando. Está bien. No, me podía pensar desde el lado del cliente, ¿no? No desde el lado del rol del abogado, sino si un cliente, ¿cómo hace un cliente que está incurso en una actividad de estas, que están nominadas o podrían estar como obligaciones, como una actividad sospechosa, y el derecho de defensa, ¿no? ¿Cómo juega? Digamos, vos hablabas de intersección de que no todo derecho es absoluto, de que es relativo, pero también hay otro derecho, que es el derecho de... Guarda, está excluido el derecho, si vos me decís, procesalmente. Es decir, si vos representás a un cliente, sea en penal, sin duda, o cualquier otro, no estás obligado, está excluido esa actividad. Solamente es cuando conformás sociedades... Sí. O cuando administras bienes de clientes. Claro, que se equipara mucho a contadores, claro, actividades. O sea, también ahí juega un rol, o sea, no solamente es la actividad, sino el rol que cumple el abogado. Sí, por eso el derecho de defensa en juicio yo tampoco no sé si se aplica mucho acá, porque es más que todo al proceso, cuando sos parte demandada, actor, defensa. Esto es asesoramiento, pero bueno, habría que ver. Sí, creo que no está apuntado directamente al abogado defensor que tiene está una presunción, por ejemplo, un cliente en sede penal que lo están averiguando por irregularidades patrimoniales. Entonces, claro, a ese letrado no se le puede decir qué le dijo su cliente para plantear la defensa y usted reporte lo que le dijo su cliente, porque ahí estaría hablando del derecho de defensa en juicio. Lo que apunta esta ley, que es muy imprecisa, ese es el gran problema. Es que Juanpi, ese es el problema. Acá dejamos clara que nuestra posición es en contra de eso, porque nunca tenemos que dejar librado a las regulaciones de la administración los detalles de algo tan importante como significa hasta dónde se llega, hasta dónde no se llega. Por eso la no inclusión de los abogados es clave. No, eso de la no inclusión, yo entiendo que el colegio público, yo creo que, los legisladores, quizás en términos generales, para mí va a salir esta sanción, porque es una exigencia internacional, el mundo va para ese lado. Lamentablemente uno no tiene maniobra suficiente, pero sí hay que tratar de quizás
dar estas alternativas que vos decís, tratar de limitarlo en lo que se pueda. Esto seguramente salga, digo, no tengo la bola de gritar, pero para mí va a salir. De hecho, en los reportes que se ha analizado de Argentina, se ha levantado este tema, que no tenemos esta obligación de los abogados de sujeto obligado. Se ha levantado. Sí, sobre este tema la reglamentación va a ser fundamental, porque va a ser la forma de defender... Pero yo creo que tenemos que salir de la reglamentación. Tiene que estar incluida en la sanción de la ley. Sería lo óptimo. Digo, Para mí hay un tema que genera esta ley, que es que si vos sos abogado, sos sujeto obligado, y si no sos abogado y manejás fondos de terceros, no sos sujeto obligado. Entonces ahí te genera una diferencia Sí, con pero alguien que no es abogado, estás en desventaja. En la práctica de los letrados, de los abogados, vos tenés el abogado penalista que está defendiendo un caso particular, pero tenés el abogado comercialista, como es mi caso. ¿están incluidos? No, No. tema de derecho comercial. Yo tengo un fideicomiso. Constitución de sociedades. no. Constitución. Pero Yo digo procesalmente. un edificio y hay una inversión de Si tenés un 50.000 juicio, estás excluido. de $50.000, que es un monto para una inversión pequeño, pero al abogado le es ajena la capacidad de investigación del origen de los fondos de $50.000. Bueno, pero ese problema lo han tenido los escribanos. Pregúntale a un escribano. Bueno, Digo, ahí está el error. entonces, Entonces, perseguir al abogado que ejerce la profesión, que está haciendo un acto totalmente lícito, que no tiene confianza, o sea, no tiene desconfianza del origen o de la situación, sin duda. es un ataque. Pero hay ataca sí, sin duda. Pero por eso yo creo que nada es absoluto. Hay que tratar de compatibilizar. Esto va a salir, con lo cual me parece que hay que ser también inteligentes y decir, bueno, si esto va a salir y es una exigencia internacional y el mundo va a hablar, ¿qué hacemos? Limitémoslo, que el colegio público colabore con los abogados y tenga una oficina para ayudarlos. Digo, hay alternativas, ¿no? Bueno, Nicolás, la verdad muy interesante, muchas gracias por Muy venir. bueno. Espectacular. Ya nos veremos más adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.